señora que se llamaba Justa, que nos daba catecismo, me fue a acusar con mis papás que yo ya no iba a catecismo porque yo iba a hacer mi primera comunión, mi confirmación. Y hasta que ella fue a decirle a mis padres que yo ya no iba, ellos fueron y me dijeron por qué, cuál era el motivo, cuál era la razón. Yo tenía mucho temor de decirles por qué, porque yo, conociendo a mis padres que en el estilo que ellos vivían, yo dije, no, el día que ellos se enteren me van a maltratar o me van a pegar. Y así fue. El día que ellos se enteraron que yo ya no iba a catecismo y que yo iba con los hermanos, ellos me llamaron la atención de una forma muy cruel, que yo no tenía por qué andarme llevándome con hermanos, yo no tenía por qué andar conociendo otras cosas si yo ya estaba seguro en lo que yo creía. Pero lo que yo sabía no era porque, por lo que ellos me enseñaban, no era porque yo lo sintiera, sino porque era obligación que teníamos que aprender a rezar. Yo no lo sentía que yo lo sintiera en mi corazón, sino que cada vez que hacíamos algo malo teníamos que rezar un Padre Nuestro por obligación, y antes de que nos pegara teníamos que rezar un Padre Nuestro para que supuestamente Dios nos perdonara. Entonces yo conocí la iglesia por gracia de Dios, y sí, al principio ellos fueron muy crueles conmigo. No nada más en una ocasión, varias ocasiones quisieron que yo ya no quisiera ir. Y en una ocasión una tía que tengo, me habló para que quería platicar conmigo, y nos sentamos en unas sillas, y ella empezó a platicar conmigo, supuestamente a aconsejarme. Y ella en su consejo, ella empezaba a derramar sus lágrimas y empezaba a conmoverme y decirme, hijo, que nosotros te queremos y no queremos que vayas por mal camino, que no te vayas a condenar. Y empezaba ella a aconsejarme que yo ya no asistiera, que porque ahí hacían estos actos, que porque ahí hacían otros actos. Y yo le dejé la palabra al principio, me decía, y empezaba a decir tantas cosas que hacían ahí. Y ya hasta que yo ya me dejó la palabra, yo le dije, pero tía, yo lo que siento en la iglesia nunca lo había sentido. Esto que dicen yo ya lo comprobé que no es cierto. Esto otro también ya lo comprobé que no es cierto, porque yo ya lo he visto. Lo he visto y yo sé que no es verdad, porque yo ya lo comprobé. Pero yo le decía, es que es algo muy hermoso lo que se siente. Me decía, no, tú estás mal. Y ella se ensaltó y se empezó a enojar y me empezó a decir, es que tú estás traicionando nuestra fe, es que tú te están lavando el cerebro, es que tú eres un hijo del diablo. Y empezó a ensaltarse y enojarse, y hasta llegó al punto hasta que me corrió de su casa. Me dijo, bueno, si quieres ser hermano, no te quiero que vuelvas a pisar esta casa. Y hasta ya han pasado 8 años y yo no he volvido a pisar su casa. Y ella me corrió, y así que siguió mi vida, yo siguiendo al templo, yo seguí visitando a la iglesia porque me gustaba. Yo estaba niño, y un niño pues, se va un niño donde más uno siente ese amor. Y yo en la iglesia yo sentía ese amor de los hermanos y también de parte de nuestro Dios. Así que en una ocasión mi abuelito me fue a traer a la iglesia, me fue a traer a punta de golpes. Él me sacó de la iglesia, y todo el camino, todo el transcurso del camino de llevarme a mi casa, él me fue pegando. Yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué la manera de tratarme, o qué mal hacía. Qué mal hacía, yo no entendía. Yo solamente lo que quería era estar en la iglesia, poder ir a la iglesia, y no hacía yo nada malo. Y ellos fueron tan crueles conmigo porque a fuerza me querían quitar el ir al templo. En una ocasión llegó mi madre y a hablarme con mucho cariño y me dijo que fuéramos a un mandado. Yo no sabía qué, y yo acepté ir. Dije, vamos pues. Fuimos a un lugar que se llama Moquileca, en este lugar de Guerrero. Y ahí estaba un sacerdote haciendo una misa del Señor Santiago para que viniera el agua. Y al llegar ahí, yo vi que era una misa, y pues yo no, dije, no, pues no me afecta en nada ir, porque pues yo ya sé en qué he creído, no me afecta en nada. Y yo ¿Qué fui. edad tenías? A esa edad yo tenía 10 años, 10 o 11 años. A esa edad tenía, y así que yo fui, no me afecta en nada. Entré, y al terminar de la misa,
el sacerdote dijo que había un joven que tenía un mal espíritu, que se lo iba a sacar con la autoridad y no sé qué tanto. Y ya cuando vi pasó mi madre y me tomó del brazo y pasó conmigo hasta adelante. Y yo me quedé pensando, decía, yo no tengo ningún mal espíritu. Y empezó él a meter una flor en una agua, en el agua supuestamente bendita. Y cuando él tomó la flor y la empezó a sumergir sobre esa agua, yo le decía a aquel sacerdote, disculpe señor, usted es santo, usted, Dios le ha dado la autoridad de bendecir y si no me contestaba, yo le decía, porque al meter su simple mano es porque usted es un santo y porque usted ya la está bendiciendo, porque es limpio. Empezaba yo a decirle, y él no, lo que hizo fue este joven sí tiene un mal espíritu porque se está revelando, y empezaba él supuestamente a rezar para que ese mal espíritu se me saliera. Yo le decía, ¿de dónde ha tenido la autoridad? ¿Quién le ha dado la autoridad para hacer tales cosas? Para reprender si fuera así, para reprender espíritus inmundos, ¿quién le ha dado la autoridad? Y no, él no me contestaba y empezaba supuestamente él a rezar para que se me... Yo no sentía yo nada, no sentía que yo estuviera mal, no sentía que yo estuviera en mal espíritu, porque al contrario, yo sentía algo muy hermoso que era pues, vivir bajo la misericordia de Dios. Y ya al salir de esa misa, fue tanto el enojo de mi madre, fue tanto el enojo de mi padre, que por qué le había contradecido al sacerdote, que eso nunca se hacía, que desde su niñez a ellos le enseñaron que tenían que respetarlos, que esto y el otro, que porque ellos eran mensajeros de Dios. Y así que mi abuelito tomó una cuerda y me amarró de los pies, supuestamente él para castigarme de la forma de cómo yo había contestado. Y él quería arrastrarme con una mula que tenía, quería arrastrarme. Supuestamente su castigo por la forma de cómo contesté. Pero fue en ese momento fue que mi padre evitó ese momento que iba a ser pues, un momento muy doloroso. Él pudo evitarlo porque yo ya sé que fue de parte de Dios que se hubiera evitado ese momento. A pesar de todo eso, yo no dejé de ir a la iglesia. Yo seguía yendo porque era mayormente el gozo que se vive en la iglesia. Y ya hasta ellos me mandaron a la sierra para poder que ellos supuestamente evitar eso. Yo sé que a Dios se sirve por amor, no se sirve por obligación. Y ellos me querían obligar a ser católico. Ellos me querían obligar a golpes, no con amor ni con palabras de cariño. Ellos me querían obligar a golpes a regresar a la iglesia. Y yo no regresé. No regresé porque a Dios no se sirve por obligación, a Dios se sirve por amor, porque uno lo siente. Y ya han pasado 8 años y yo me siento muy feliz en la iglesia. Y yo, si de niño, yo le decía, en una ocasión me dijo mi madre, ella me dijo, ya escoge tú, Luis, o la iglesia o yo. Y ella me decía, yo le decía, madre, yo te quiero mucho, de todo mi corazón yo te quiero, pero madre, es Dios quien te da la vida. Para mí primeramente es Dios y sobre todo es Dios. Y ella solamente se volteaba y desde ahí ellos ya no me dijeron nada. Mi abuelito hasta la vez no me ha perdonado que yo me haya ido con la iglesia. El sacerdote decía, es que es culpa de ustedes por haberlo dejado que se juntara con hermanos y ya le lavaron el cerebro y ya esto y el otro. No es eso, sino porque es que la obra de Dios es muy hermosa y vivir bajo la sombra de Dios es muy hermoso. Yo a mi niñez yo comprendí que no fue de mí que yo haya soportado todo eso, fue de parte de Dios que me dio fuerzas. Yo tenía tan solo 10 años, yo no entendía casi nada, pero ya fue de parte de Dios que me ha dado la fortaleza para que en este tiempo pudiera haber dado este testimonio, que sea para la gloria del Señor. En este día, yo quise ponerles este testimonio como prueba de que todavía existe en la tierra una inquisición, que es, si tú no crees lo que yo creo, te voy a perseguir.
háblales bonito como le hacía su tía, con lágrimas. Le dijo su tía, mira, yo te quiero mucho y todo, pero ahí hacen esto y esto y esto. Tía, yo estoy yendo y yo veo que no es cierto. Cállate, no me digas. La invito para que vea. Y dice que ella se enfureció, lo corrió. Yo sé que estás mal. Nunca ha asistido la tía a la iglesia, solo lo que le cuentan las gentes malas que dice que se hace en la iglesia. Aquí hay quienes me ponen algún video que hizo algún enemigo de la verdad, porque ustedes deben de saber que ahorita las noticias están llenas de cosas de la Iglesia Católica, pero reales, no son calumnias. Hay datos, hay pruebas. Pues qué tristeza, porque nosotros les podemos decir, el Evangelio se predica con la palabra de Dios, se predica con amor, y Cristo nunca obligó a nadie a que lo siguieran, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tenía toda la autoridad para hacerlo. Dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que haya sido católico conoce que no es verdad que reina el amor y reina la conveniencia. Pero cuando alguien despierta y empieza a ver que hay un Dios que es espíritu, que está en todo lugar, y que las figuras que se hacen no tienen ese poder, no tienen esa fuerza, entonces lo que hacen es la violencia. No nada más allá en la época de la Inquisición, eso nada más fueron unos cuantos años. Eso nada más sucedió ahí con Torquemada, y eso nada más ahí sucedió cuando llegaron los españoles y cuando alguna persona no aceptaba por sus creencias que tenía. Era la fuerza, era por el látigo, era por la cárcel, era por la Inquisición que se le obligaba. Lo limitan a un pequeño tiempo. Sigue siendo hasta esta época que enseñan a las familias. Si alguien de tu familia, y quiero aclarar, así era como lo hacían los judíos. No creas que eran diferentes. Cuando alguien empezaba a oír a Jesucristo, cómo se enojaban, cómo lo maltrataban, cómo lo golpeaban, cómo le decían, ya no eres mi hijo, dijo aquella mujer al ciego. Pues yo no sé, este es mi hijo, pero estaba ciego y ahora veo, ve, pero no. Yo no sé cómo sucedió, pregúntenle a él. Y dice que lo corrieron y lo maltrataron. Porque cuando una religión no es de Dios, no puede enseñarse libremente. No se puede dejar que la persona escoja. Eso de que te lavaron el cerebro, pues qué bueno, que quitaron toda la suciedad que te habían puesto ellos. Pero hay unas reacciones violentas y nos ha tocado vivirlas al predicar, porque mi Señor Jesucristo nunca enseñó la violencia. La paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y eso no lo pueden comprender, porque el Dios al que sirven, pues no está vivo. Es una figura, es una estatua, es una estampa, una pintura, un dibujo, que no puede defenderse solo. De ahí vienen las rejas para protegerlos de los ladrones. Y como no puede tocar los corazones, sino por fantasía, sugestión y fanatismo, recurren a otro método, que es la violencia. ¿Cuándo va a ser correcta la violencia?
Tú la ves en el Islam, tú la vistes en Estados Unidos con los peregrinos que venían huyendo de la persecución, y ellos ahí en Plymouth también lo hicieron y también quemaron brujas. Toda religión que no tiene a Cristo y a Dios se recurre a la violencia, a forzar a las personas a hacer lo que yo te digo, lo que yo creo. Y cuánto se ha batallado para que en el mundo entre la ley que dice que cada persona es libre de creer o de dejar de creer. Ni al incrédulo se le puede forzar y obligar. A ninguna persona, niño, mediano o grande, se le puede obligar a que crea como yo creo. Forzarlo con desprecios, con palabras fuertes que ustedes han visto que algunos me las dicen y se creen con derecho. Llega a decir la palabra del Señor que va a venir el tiempo, y ya vino, porque lo decía Cristo en futuro, que si alguien te mata, va a decir que está haciendo un servicio a Dios. Y lo hemos visto con los que son muy recalcitrantes islámicos, y lo hemos visto en el catolicismo, que han matado personas. Vemos la época de los cristeros, que la quieren justificar de una manera y de otra, pero en el nombre de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe hubo muchísimos muertos defendiendo su religión, porque Dios no los puede defender. Porque si Dios los defendiera, dejarían las cosas en manos de Dios. Dijo Jesucristo: yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, pero Él sabía que tenía una misión: morir de manos de los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Me saludan de un lado, me saludan de otro, porque no es cierto que la mayor parte están opuestos. Y estoy hablando del catolicismo. Hay muchísimos católicos que me están oyendo con gusto, porque saben que hablo con sensatez, porque saben que hablo con amor, pero con firmeza. Me dicen: oiga, ¿y no tiene temor? Pues peligros va a haber, pero yo sí creo en un Dios que protege. A este niño, que ahora es un joven de 18 años, lo protegió. Él creyó en Dios y Dios lo defendió. Sí le dieron golpes feos, sí lo encerraron malamente, sí lo arrastraron con una mula, porque querían quitarle la vida. Su propio abuelo, que no es ni siquiera ferviente católico, sino en el fanatismo que se infunde, le metieron en su corazón odio para su propia familia. Golpes, latigazos, engaños al llevarlo a esa iglesia, y creyeron que el sacerdote no lo iba a poder convencer. Ellos sabían, pero le iba a echar fuera eso que tenía dentro. Pues eso que tenía dentro era Dios. ¿Cómo se lo quitaban? ¿Cómo se lo podían sacar? Si ya había venido a su corazón y a su mente un entendimiento que hace preguntas a ese hombre, y aquel hombre se queda callado. Hace poco, estando en Hidalgo, me tocó fue en Tlaxcala, me tocó conocer a una persona que era la costurera del sacerdote, y conoció la iglesia y se convirtió y se bautizó. Y alguien fue con el chisme y le contó al sacerdote: ¿pero qué estás haciendo? Eso está incorrecto. Y aquella mujer tan sencilla, tan simple, le dice: ¿por qué me dice eso? Si yo lo que estoy haciendo es obedecer a la palabra de Dios. Explíqueme, ¿en qué está mal lo que estoy haciendo? De ir a orar a diario, de vestir honestamente,
Y aquel hombre se quedaba callado y la veía. Y cayó completamente aquel hombre. Y ella ha seguido haciéndole las costuras. Y no falta quien le dice, ándele, padrecito, dígale algo a ella. No, dijo, ella está bien. Porque en realidad la obra es de Dios. Y Dios es el que hace grandes cosas y grandes maravillas. Entonces el día de hoy estoy hablando de la libertad que tiene el ser humano y que a veces en su familia no se lo permiten. Hace unos días una joven de los mormones estaba visitando la iglesia, muy contenta. Su familia son mormones aquí en Guerrero. Y cuando se dieron cuenta que estaba muy alegre escuchando, le dijeron, escoge tu familia o esa iglesia. La misma forma, la presión. Ella sucumbió a eso, dijo, no, pues mi familia. Pero hay quienes, la fe es tan grande que dicen no. Ha habido esposos que le dicen a la esposa, escoge entre tu Dios y yo. Y ellas se han reído y han dicho, ¿cómo crees que te vas a comparar con Dios? ¿Cómo crees que tú vayas a encelarte de Dios y a decir, escoge? Si se trata de escoger, voy a escoger a Dios. Él es sobre todas las cosas. Han de estar locos.